Cuando Naiche escuchó el grito atravesar el cañón como un cuchillo desgarrando el silencio del mediodía, supo inmediatamente que era el último grito de alguien que ha perdido toda esperanza, pero aún se aferra desesperadamente a la vida. Antes de continuar, déjame en los comentarios desde qué país me escuchas esta historia. Si te toca el corazón, regálame un like y suscríbete para seguir compartiendo relatos que necesitan ser contados. El sol caía vertical sobre las rocas rojas del desierto, como hierro fundido cuando Naiche detuvo bruscamente a su caballo en el borde del precipicio. El grito había venido de abajo, desde las profundidades del cañón. No era un grito común de dolor o miedo ordinario. Era el sonido desgarrador que hace alguien cuando la muerte está tan cerca que puede sentir su aliento frío en la nuca. Pero el cuerpo todavía se niega obstinadamente a rendirse. El guerrero apache había escuchado ese tipo de gritos antes, en batallas, en masacres, en momentos donde la frontera entre la vida y la muerte se volvía tan delgada como papel mojado. Naiche desmontó de su caballo con esa economía de movimientos que solo poseen los hombres que han sobrevivido décadas aprendiendo que cada gesto innecesario puede ser la diferencia entre vivir y morir. Sus pies descalzos tocaron la tierra caliente sin hacer ruido. Tenía 43 años, pero su cuerpo conservaba la agilidad de un hombre 20 años más joven. El desierto endurece o mata, no hay término medio, y Naiche había sido endurecido por él durante toda su vida. Sus ojos oscuros, del color del café tostado sobre fuego de leña, recorrieron meticulosamente el borde del barranco hasta localizar el origen exacto del grito. Lo que vio lo hizo tensar cada músculo de su cuerpo en un acto reflejo de alerta absoluta. Allí, suspendida en el aire como una marioneta rota, una mujer colgaba de una cuerda atada precariamente a un saliente rocoso que sobresalía del borde del precipicio. La cuerda era de fibra barata, del tipo que usan los mineros cuando no les importa que algo se rompa. Estaba deshilachándose visiblemente bajo el peso de la mujer y el castigo implacable del sol del desierto. Pero la cuerda no era lo peor. Lo peor era lo que esperaba abajo. 3 metros más abajo, en el fondo pedregoso del cañón, decenas de serpientes de cascabel formaban un nido viviente entre las rocas calentadas por el sol. Naiche podía ver sus cuerpos gruesos enroscándose unos sobre otros, sus escamas brillando como monedas de cobre antiguo bajo la luz despiadada. El sonido de sus crótalos llenaba el aire con ese tintineo seco y amenazador que helaba la sangre incluso a los hombres más valientes. Eran cascabeles del oeste, de las más venenosas. Una sola mordida podía matar a un hombre adulto en menos de una hora. 30 serpientes podrían hacerlo en minutos. Naiche apretó la mandíbula hasta que sus dientes rechinaron. Esto no era ningún accidente. Esto era algo mucho más oscuro. Alguien había atado esa cuerda con precisión calculada. Había medido exactamente la distancia necesaria para que la mujer pudiera ver perfectamente a las serpientes esperándola. Alguien había elegido este lugar específicamente porque las cascabelas anidaban aquí durante los meses calientes. Alguien quería que esta mujer muriera de la manera más aterradora posible, sabiendo exactamente lo que vendría, teniendo tiempo de pensarlo, de imaginarlo, de desesperarse completamente antes de que la cuerda finalmente cediera. La cuerda tenía tal vez 5 minutos más de vida, quizá 10 si tenía suerte. Los hilos se estaban separando uno por uno, pequeñas fibras cayendo al vacío como lágrimas. La mujer dejó de gritar abruptamente cuando sus ojos azules, hinchados de llorar durante horas, se clavaron en la figura del apache parado en el borde del precipicio. Por un momento que pareció estirarse eternamente, simplemente se miraron. Naiche pudo ver en esos ojos azules algo que reconoció inmediatamente, porque lo había visto en su propio reflejo muchas veces. La mirada de alguien que ya no puede distinguir entre salvación y una forma diferente de condena. La mirada de quien ha sido traicionado tantas veces que incluso la esperanza se ha convertido en otra forma de tortura. Ella era joven, tal vez 25 años, aunque el sufrimiento reciente la hacía parecer mayor. Tenía el cabello rubio oscuro pegado a su rostro por el sudor y las lágrimas. Su vestido, que alguna vez debió ser elegante, de esos que usan las esposas de hombres ricos en los pueblos mineros, ahora estaba rasgado en múltiples lugares, revelando piel marcada y maltratada. Las mangas habían sido arrancadas violentamente, dejando sus brazos desnudos expuestos al sol castigador. Naiche,
Pudo ver las marcas claramente incluso desde arriba. Quemaduras circulares de cigarros formando patrones en sus antebrazos, moretones de diferentes tonalidades desde el amarillo descolorido de los viejos hasta el púrpura oscuro de los recientes, cortes superficiales que formaban líneas paralelas en sus muñecas como si alguien se hubiera divertido marcándola. Y su vientre estaba abultado. Embarazada. De 6 o 7 meses, calculó Naiche. Lo suficientemente avanzado como para que el peso extra hiciera que la cuerda se tensara aún más peligrosamente. Naiche no perdió tiempo en palabras. Las palabras en momentos como este eran menos que humo. Se evaporaban en el aire caliente sin servir a ningún propósito real. La acción era lo único que importaba. Evaluó la situación con la velocidad de alguien que ha tomado decisiones de vida o muerte desde que era lo suficientemente grande para sostener un cuchillo. La cuerda no aguantaría si intentaba bajar directamente, y añadía su peso al de ella. Se rompería, y ambos caerían sobre el nido de serpientes. Las serpientes estaban completamente activas con el calor sofocante de la tarde del desierto, que era exactamente cuando eran más agresivas y su veneno más potente. Si bajaba hasta ella, necesitaría alejar a las serpientes primero, o al menos crear una distracción suficiente para darles tiempo de escapar antes de que los reptiles reaccionaran. Se movió con rapidez precisa hacia su caballo. Del morral de cuero gastado que llevaba amarrado a la silla, extrajo una pequeña bolsa de tela que contenía tabaco seco, mezclado con salvia y otras hierbas aromáticas que usaba para ceremonias y para ahuyentar animales peligrosos. Las serpientes de cascabel odiaban el humo denso y los olores fuertes. No las mataría, pero podría hacer que se retiraran temporalmente hacia las sombras más frescas entre las rocas. Con movimientos rápidos de sus manos curtidas, Naiche formó un pequeño manojo con las hierbas secas. Sacó su pedernal y su eslabón de acero del cinturón, golpeándolos juntos con la práctica de miles de repeticiones hasta que las chispas prendieron las hierbas. El manojo comenzó a arder, produciendo un humo espeso y acre que el viento llevó inmediatamente hacia abajo del cañón. Arrojó el manojo ardiente directamente al centro del nido de serpientes. El efecto fue casi inmediato. Las cascabeles comenzaron a agitarse violentamente, sus crótalos aumentando en intensidad hasta crear un sonido ensordecedor que resonaba entre las paredes del cañón como maracas del mismísimo infierno. Pero el humo denso las estaba molestando. Una por una comenzaron a deslizarse hacia los lados, buscando las grietas oscuras entre las rocas donde el humo no llegaba tan fuertemente. No todas se fueron. Algunas, más territoriales o simplemente más obstinadas, permanecieron enroscadas, pero era suficiente. Había creado un espacio pequeño, tal vez 1,5 metros de diámetro, relativamente libre de serpientes. Pero eso no era suficiente. Incluso si la mujer caía en ese espacio, el impacto podría romperle huesos y las serpientes volverían en segundos. Necesitaba algo más. Algo que le diera a ella una posibilidad real de sobrevivir a la caída. Buscó entre las rocas cercanas hasta encontrar una piedra plana y pesada, del tamaño de un escudo pequeño. La ató firmemente con su propia cuerda de cuero trenzado, hecha de tiras de piel de venado que había curtido él mismo y que había probado, podía sostener 3 veces su peso sin romperse. Bajó la piedra lentamente, usando su fuerza considerable para controlar el descenso, hasta que la roca plana quedó posicionada justo sobre el espacio que había despejado de serpientes, creando una plataforma temporal elevada unos centímetros sobre el suelo del cañón. La mujer lo observaba sin parpadear, con los nudillos completamente blancos, de aferrarse con fuerza desesperada a la cuerda que la sostenía. Naiche podía ver cómo todo su cuerpo temblaba violentamente, no solo de miedo, sino de puro agotamiento físico. Los músculos de sus brazos estaban tensos hasta el punto del colapso. Había estado colgando de esa cuerda durante horas, posiblemente desde el amanecer cuando el calor todavía no era insoportable, y quien la había dejado ahí había calculado que duraría justo hasta el mediodía, cuando el sol estuviera en su punto más alto y el sufrimiento alcanzara su máximo antes de que la cuerda finalmente cediera. Naiche se quitó las botas de cuero que raramente usaba, dejando sus pies completamente descalzos. En la pared de roca necesitaría cada ventaja posible, y sus pies endurecidos por años de caminar descalzo sobre terreno áspero le darían mucho mejor agarre que cualquier calzado. Ató una segunda cuerda alrededor de su cintura,
asegurándola a una roca grande y estable en la superficie, dándose a sí mismo una línea de seguridad en caso de que resbalara. Comenzó el descenso. La pared del cañón era casi vertical, de roca arenisca erosionada que se desmoronaba fácilmente bajo presión. Cada punto de apoyo tenía que ser probado cuidadosamente antes de confiarle su peso completo. Sus dedos encontraban grietas invisibles, sus pies se presionaban en pequeñas protuberancias que apenas existían. Se movía con la fluidez de una serpiente descendiendo por un árbol, cada músculo trabajando en perfecta coordinación con los otros. Estaba a medio camino cuando escuchó el sonido. Un chasquido seco como el de una rama pequeña rompiéndose. La cuerda de la mujer estaba cediendo. Otro hilo se había roto. Luego otro. El proceso se estaba acelerando. Una vez que comenzaba la rotura en serie, el resto vendría rápido. Demasiado rápido. Naiche aceleró su descenso, sacrificando precaución por velocidad. Pequeñas astillas afiladas de roca se clavaban en sus manos, abriendo cortes superficiales de los que brotaban líneas finas de sangre. No les prestó atención. El dolor era irrelevante. Sus pies buscaban apoyo casi frenéticamente, confiando en el instinto y la memoria muscular más que en el pensamiento consciente. Llegó a la altura de la mujer justo cuando la cuerda emitió un gemido largo y terrible. Estaba a segundos de romperse completamente. Los ojos de ella se abrieron enormes, la boca formando el comienzo de un grito. La cuerda cedió. Ella cayó. El grito que brotó de su garganta era puro terror animal. Pero Naiche ya tenía el brazo extendido. Sus dedos se cerraron alrededor de la muñeca de ella con la fuerza de una trampa de acero. El impacto del peso repentino casi lo arranca de la pared de roca. Sus dedos de la otra mano, clavados en una grieta estrecha, se aferraron con una fuerza nacida de la desesperación absoluta. Los músculos de su hombro gritaron en protesta, tendones estirándose hasta su límite. Por un momento terrible, sintió que sus dedos comenzaban a resbalar. Pero no se soltó. No podía soltarse. Sus dedos encontraron un saliente más profundo. Se aferraron con renovada determinación. Con un movimiento que requirió cada gramo de fuerza que poseía, comenzó a subir a la mujer. La pasó frente a él, su cuerpo rozando contra la pared de roca, hasta colocarla en un saliente estrecho pero sólido que sobresalía de la pared a su derecha. Ella quedó allí, acurrucada contra la roca, jadeando como un animal herido. Naiche trepó hasta el saliente junto a ella. Abajo, las serpientes se agitaban furiosas, sus crótalos creando una sinfonía infernal de advertencia. Habían escuchado los ruidos arriba. Habían sentido las vibraciones de rocas cayendo. Estaban completamente alertas ahora, listas para atacar a cualquier cosa que cayera en su territorio. La mujer miraba hacia el nido de serpientes con ojos que apenas podían procesar lo cerca que había estado de caer en medio de ellas. Su boca se abría y cerraba pero no salía sonido. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sucias de polvo, creando caminos limpios a través de la mugre acumulada. Su cuerpo entero temblaba con tal violencia que Naiche temió que pudiera caerse del saliente. Esperó. Le dio tiempo. Había aprendido que después de enfrentar la muerte tan de cerca, las personas necesitaban un momento para recordarle a su cuerpo que todavía estaba vivo. Sacó su camisa de algodón deshilachado, gastada por años de uso bajo el sol implacable, y se la ofreció sin palabras. Ella la tomó con manos que temblaban tanto que apenas podía sostenerla, y se cubrió torpemente los hombros desnudos, donde su vestido había sido violentamente arrancado. Fue entonces cuando Naiche vio las marcas con claridad completa. La luz del sol que se filtraba en el cañón las iluminaba sin piedad. Quemaduras de cigarros en sus brazos, más de las que había visto desde arriba. Docenas de pequeños círculos perfectos de piel quemada y cicatrizada. Cortes superficiales en sus piernas y muslos, algunos viejos y blanqueados por el tiempo, otros recientes todavía con costras oscuras. Moretones por todas partes, en diferentes etapas de curación, desde los casi desaparecidos amarillos verdosos hasta los frescos púrpura oscuro que le rodeaban el cuello como un collar macabro. Esto no había sido un incidente aislado de violencia. Esto era el resultado de meses, tal vez años, de tortura sistemática. Alguien había estado lastimando a esta mujer deliberadamente, repetidamente, durante mucho tiempo. Y lo de las serpientes no era un castigo por algo que había hecho. Era la culminación.
Era el acto final de alguien que ya se había cansado de su juguete roto y quería deshacerse de él de la manera más cruel posible. «Podemos subir ahora», dijo Naiche finalmente, su voz como grava rodando por pendiente rocosa. «Pero tienes que confiar en mí. Haré lo que sea necesario para subirte, pero no puedes entrar en pánico. ¿Entiendes?» La mujer lo miró directamente por primera vez. Sus ojos azules estaban inyectados en sangre, rodeados